Buenas tardes, Fray. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lolita, bienvenida. Vamos a esperar unos minutos a ver si alguien más ingresa en la pantalla, por favor. Sí, Fray. Fray José Luis, ¿cómo están ustedes por allá? Con un poquito de calor, pero ya contentos porque se acerca la primavera. Bendito Dios. ¿Y el Niñopa no los ha visitado? Hubo un contratiempo, yo creo que está un poco triste porque hubo un cierto pleito entre los que lo Mayordomos. queremos que se solucione el problema, se restablece la fe aquí en Xochimilco. José Luis, tu micrófono se oye interrumpido. A ver, si quieres volver a hablar, por favor. Es importante que me digan si se escucha bien, por favor. Ahorita sí se escucha bien. Entonces lo voy a tener así en esta posición porque si lo paro Por favor, sí. pues. Bueno, pues si ya quieres comenzar, Fray José Luis, te escuchamos. Gusto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María de Guadalupe, Reina de México, salva nuestra patria y conserva nuestra fe. En Jesucristo nuestro Señor. El tema que vamos a ver hoy lo titulé El rostro materno de Dios. El rostro materno de Dios. Me inspiro en este libro, a ver si alcanzan a ver este libro de Leonardo Boff, que tiene este mismo título, El rostro materno de Dios. Y les voy a empezar a compartir este tema. Leonardo Boff era fraile franciscano y dedicó el libro a dos hermanos siervos de María, a su hermana María Lina y a su hermano Clodovis, desde el año 1970. Este libro nos parece importante para aclarar algunas confusiones en el culto que la da a la Virgen María, la Madre de Dios. Es frecuente escuchar críticas al culto mariano diciendo que es pura idolatría
herencia de cultos paganos a las diosas madres. Pero nos parece que estos juicios son precipitados y superficiales. Necesitamos analizar más a fondo la situación para distinguir lo propio de la fe cristiana expresada en los evangelios de lo que es un influjo pagano. Principalmente nos vamos a referir al culto a Nuestra Señora de Guadalupe en el Tepeyac, Ciudad de México, que tiene una antigüedad precolombina, pues allí se daba culto a la diosa madre Tonantzin antes de la llegada de los españoles a América en el siglo XVI. Desarrollo. En este desarrollo vamos a ver un texto de Fray Bernardino de Sahagún. Ese texto se llama Sobre las supersticiones del 1576. Se dice: cerca hay 3 o 4 lugares donde solían hacer muy solemnes sacrificios y que venían a ellos de muy lejanas tierras. El uno de estos es aquí en México, donde está un montecillo que se llama Tepeyac, y los españoles llaman Tepeaquilla, y ahora se llama Nuestra Señora de Guadalupe. En este lugar tenían un templo dedicado a la madre de los dioses que llamaban Tonantzin, que quiere decir nuestra madre. Allí hacían muchos sacrificios a honra de esta diosa y venían a ellos de muy lejanas tierras, de más de 20 leguas de todas estas comarcas de México, y traían muchas ofrendas. Venían hombres y mujeres y mozos y mozas a estas fiestas. Era grande el concurso de gente en estos días. Y todos decían: vamos a la fiesta de Tonantzin. Y ahora que allí está edificada la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, también la llaman Tonantzin, tomada ocasión de los predicadores que a Nuestra Señora, la Madre de Dios, la llaman Tonantzin. De donde haya nacido esta fundación de esta Tonantzin no se sabe de cierto. Pero esto sabemos de cierto, que el vocablo significa de su primera imposición a aquella Tonantzin antigua, y es cosa que se debía remediar, porque el propio nombre de la Madre de Dios, Señora nuestra, no es Tonantzin, sino Dios y Nantzin. Parece esta invención satánica para paliar la idolatría debajo de la equivocación de este nombre Tonantzin. Y vienen ahora a visitar a esta Tonantzin de muy lejos, tan lejos como de antes, la cual devoción también es sospechosa, porque en todas partes hay muchas iglesias a Nuestra Señora, y no van a ellas, y vienen de lejanas tierras a esta Tonantzin como antiguamente. Este es un texto muy importante del 1576 de Fray Bernardino de Sahagún. Está tomado de este libro de autores varios, Testimonios históricos guadalupanos, Ernesto de la Torre Villar y Ramiro Navarro de Anda. Ese testimonio nos hace ver que el culto en el Tepeyac a la diosa o a la Virgen es muy antiguo. Nadie puede negar la continuidad del culto de ese lugar. Alguien dijo que los dioses cambian, pero los lugares sagrados no. El problema será ver cómo fue el paso de la diosa Tonantzin a la Virgen María de Guadalupe, que para los católicos no es una diosa. Entonces, así quedamos. Para nuestra situación vamos a comprender este en el contexto histórico. El contexto histórico es muy triste. Como sabemos, la cultura náhuatl quedó destruida. Los aztecas quedaron muertos en vida, sin esperanza. Bueno, muchos murieron, ¿verdad?
por las matanzas que hubo, no solo entre españoles e indios, sino también entre tlaxcaltecas y aztecas. Hubo mucha muerte, como que se había perdido la esperanza. Pero 10 años después de esa derrota, de la caída de México Tenochtitlan, encontramos el famoso relato del Nican Mopogua, donde encontramos el relato de las apariciones de la Virgen de Guadalupe al indio Juan Diego, representante del pueblo indígena diezmado. Y en ese relato encontramos unas palabras bellísimas, bellísimas, que dan como una respuesta divina a la situación angustiosa que estaban viviendo los indígenas. Esas palabras las voy a leer, aunque ya los mexicanos las conocemos muy bien. Dice así: escucha, ponlo en tu corazón, hijo mío, el menor. No es nada lo que te espantó, lo que te afligió. Que no se perturbe tu rostro, tu corazón. No temas esta enfermedad ni ninguna otra enfermedad, ni cosa punzante o aflictiva. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás bajo mi nombre, mi sombra y resguardo? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? La última parte, les quiero leer la última parte en náhuatl, para sentir la belleza de estas palabras en la propia lengua que usó la Virgen para hablarle a Juan Diego. No estoy yo aquí que soy tu madre, se dice, Quix amo nican nican nimonansin. No está guardo, se dice, Quix amo no se gualotitlan ne cauyo intica. Fuente de tu alegría, Quix amo neguat in nimopacayelis. ¿No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? Quix amo no quixanco no mamaluasco intica. ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? Quix amo inmotesh moneki. Bueno, estas son palabras divinas dichas por una madre. Y aquí vemos pues el tema. Se me fue la hoja, esperen. Aquí vemos pues el tema que les decía, el rostro materno de Dios, es decir, Dios consuela a su pueblo, el Espíritu Santo consuela a su pueblo, pero a través de la Virgen Madre, de la Virgen María de Guadalupe. Bueno, ahora vamos a seguirle. Disculpen, es que perdí las hojas. Ya, entonces, ya les leí el texto del Nican Mopogua. En nuestro caso, hay que aclarar si el culto actual a Nuestra Señora de Guadalupe es una simple continuación del culto dado a Tonantzin, o hubo algo importante que cambió el significado de ese culto. Le pedimos al Espíritu de la verdad que nos ilumine. Juan 16:13. Hay por lo menos dos interpretaciones al respecto, la protestante y la católica. Les voy a dar un resumen de estas dos interpretaciones citando a dos autores. Según la interpretación protestante, el culto a la Virgen María de Guadalupe es puro culto pagano, viene de los paganos, no tiene nada que ver con el Evangelio. Pero según la interpretación católica, se trata de un ejemplo de inculturación del Evangelio en un determinado lugar. Vamos a ver primero un autor protestante, César Vidal, en su libro El mito de María, hablando de la diosa madre, concluye: la adoración de las diosas madres tiene una importancia extraordinaria en el estudio de la ciencia de las religiones. Encontramos huellas de este culto desde la prehistoria, en diversas culturas y ligado siempre a características bien definidas como la fertilidad, el culto a imágenes, la localización de santuarios en grutas o montes, la referencia a un lugar sobre el más allá, etc. Esta concepción espiritual
vigorosa y bien articulada, ha tenido históricamente un desarrollo totalmente opuesto al de la visión espiritual que se percibe relacionada con el antiguo Israel y con el cristianismo primitivo. Si atendemos, por ejemplo, al testimonio de los profetas y de Pablo, los ritos del paganismo no solo resultaban intrínsecamente malos, sino además servían de albergue a los seres demoníacos. Porque ambas visiones espirituales resulta de trascendencia especial que el culto de María que hallamos en el catolicismo y en las iglesias orientales no arranque en ningún momento de conceptos bíblicos, sino de la absorción de paganas, como las presentes en los mitos de Isis, Deméter o Cibeles. Lejos de ser compatibles con el espíritu del cristianismo, el mito de María constituye en realidad una intrusión del paganismo en su seno. Es la pervivencia de ceremonias paganas e implica la elaboración de un sistema teológico que resulta a la vez antibíblico y pro-pagano. Esto lo dice César Vidal en su libro, El mito de María, que aquí les muestro. Entonces, según César Vidal, el culto a María, tanto de los católicos como de los orientales, no viene de la Biblia, sino de las corrientes paganas. Esta afirmación nos parece muy generalizada, superficial y obedece más bien a una cierta interpretación de la Biblia. Hay que estudiar a fondo la palabra de Dios para ver si en realidad ya en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento no encontramos, aunque de modo incipiente, inicio de un cierto culto a la Madre del Mesías, de Cristo Jesús. Solamente vamos a ver dos textos como ejemplo, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento, para ver cómo ya desde la Biblia se perfila un cierto culto a María. Aunque para ser más exactos, vamos a usar la palabra devoción, porque la palabra culto se debe solo a Dios, como dice San Mateo capítulo 10, cuando el diablo tentó a Jesús y le dijo, te daré todo esto si te postras y me adoras. Jesús le contestó, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. En sentido estricto, solamente a Dios hay que dar culto. Por eso el Papa Pablo VI en su exhortación Marialis Cultus, el culto a María de 1974, usó el término culto dirigido a María, pero en un sentido análogo o analógico. Bueno, vamos a pasar a la página número 3. Los textos que les voy a compartir, ahí les van. Primero es Segunda de Reyes 6:1-8. Reunió de nuevo David a todo lo mejor de Israel, 30,000 hombres. Se levantó David y partió con todo el pueblo que estaba con él en Baalá de Judá, para subir desde allí al arca de Dios que lleva el nombre de Yahvé Sebaot, que se sienta sobre querubines. Cargaron el arca de Dios en una carreta nueva y la llevaron a la casa de Abinadab, que está en la loma. Uzá y Ahió, hijos de Abinadab, conducían la carreta con el arca de Dios. Uzá caminaba al lado del arca de Dios y Ahió iba delante de ella. David y toda la casa de Israel bailaban delante de Yahvé con todas sus fuerzas, cantando con cítaras, arpas, adufes, sistros y cimbalillos. Al llegar a la era de Nacón, extendió Uzá la mano hacia el arca y la sujetó porque los bueyes amenazaban volcarla. Entonces la ira de Yahvé se encendió contra Uzá. Allí mismo le hirió Dios por este atrevimiento y murió allí junto al arca de Dios. David se irritó porque Yahvé había castigado a Uzá y se llamó a aquel lugar Pérez Uzá hasta el día de hoy. Segunda de Reyes 6, del 1-8. El siguiente texto es del Nuevo Testamento, Lucas 1:30-40.
En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. E Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamando con gran voz dijo: bendita tú de las mujeres y bendito el fruto de tu seno. ¿Y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? En el Antiguo Testamento vemos un grande respeto hacia el arca de Dios. Y en el Nuevo Testamento escuchamos a Isabel, que llena del Espíritu Santo bendice a María por ser la madre del Señor. Este Señor, el Kyrios, es un título de Jesús resucitado, confrontar Filipenses 2:11, que Lucas da al niño que María lleva en su vientre. Es decir, María es la nueva arca que merece no solo respeto, sino amor, veneración. Ella es la madre del Señor. Ese texto de la visitación es un claro fundamento bíblico de la maternidad divina de María por obra del Espíritu Santo. Lucas 1:35. Que después la tradición de la iglesia, con la ayuda del mismo Espíritu, formulará en el concilio de Éfeso como la Teotocos, la madre de Dios. Y si David y el pueblo se alegraban y bailaban ante el arca del Señor, cuánto más el pueblo cristiano se alegra ante la presencia de la madre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, cuando ella nos trae a Jesús en su vientre, ¿cómo no nos vamos a alegrar? ¿Cómo no la vamos a venerar? Bueno, entonces vemos que no es cierto lo que dice César Vidal, que el culto a María, eso viene de los paganos, de las diosas paganas, y en la Biblia no se dice nada, no es cierto. Ya vimos dos textos clarísimos. Más bien la diferencia está en la diversa interpretación o lectura que se da de la Biblia, tanto de la parte protestante como de la parte católica. Vamos a ver ahora una interpretación católica del culto a la Virgen María. El Papa Juan Pablo II tiene un texto que está reportado en el documento de Santo Domingo, capítulo 15, que les voy a leer este texto. Dice: confirmando la fe de nuestro pueblo, queremos proclamar que la Virgen María, Madre de Cristo y de la Iglesia, es la primera redimida y la primera creyente. María, mujer de fe, ha sido plenamente evangelizada. Es la más perfecta discípula y evangelizadora. Es el modelo de todos los discípulos y evangelizadores por su testimonio de oración, de escucha de la palabra de Dios y de pronta y fiel disponibilidad al servicio del reino hasta la cruz. Su figura maternal fue decisiva para los hombres y mujeres de América Latina, para que se reconocieran en su dignidad de hijos de Dios. María es el sello distintivo de la cultura de nuestro continente, madre y educadora del naciente pueblo latinoamericano. En Santa María de Guadalupe, a través del beato San Juan Diego, se ofrece un ejemplo de evangelización perfectamente inculturada. Nos ha precedido en la peregrinación de la fe y en el camino a la gloria, y acompaña a nuestro pueblo que la invocan con amor hasta que nos encontremos definitivamente con su Hijo. Con alegría y agradecimiento acogemos el don inmenso de su maternidad, su ternura y protección, y aspiramos a amarla del mismo modo como Jesucristo la amó. Por eso la invocamos como estrella de la primera y de la nueva evangelización. Documento de Santo Domingo, número 15. Ahora vamos a ver la conclusión a la que llega Leonardo Boff, el libro que les cité al inicio de este trabajo. Dice así: la Mariología, en cuanto que se presenta como reflexión sistemática del misterio de María, tendrá que articularse por consiguiente dentro de dos caminos. El primero será el de la facticidad histórica con su correspondiente teología, y el segundo el de su expresión mitológica y arquetípica. En el primero tendrá que garantizar la historicidad de sus afirmaciones. María es la Inmaculada en el nivel histórico, es la Virgen Madre de Dios de hecho,
y ha sido llevada a los cielos en cuerpo y alma verdaderamente. En el segundo, comprenderá que estos acontecimientos históricos salvíficos fueron anticipados en la psique humana a lo largo de toda la historia, mediante los más diversos mitos y bajo las más extrañas figuras que hoy seguimos mitologizando como el lenguaje capaz de traducir mejor estas verdades fáctico-históricas inefables. Vean, esto es muy profundo lo que dice Leonardo Boff. Es decir, los mitos que provienen, digamos así, de los esquemas mentales de la humanidad desde la antigüedad, son como prefiguraciones, anticipaciones de la realidad histórica que se realizó cuando el Hijo de Dios tomó carne de la Virgen María. Llegamos entonces a nuestra conclusión. Hay un dicho que dice, nada es verdad, nada es mentira, todo es según el cristal con que se mira. Y esto lo podemos aplicar al acontecimiento guadalupano del Tepeyac. Para quien la lea con los presupuestos protestantes es pura idolatría. Pero para quien lea este acontecimiento guadalupano con los presupuestos católicos de evangelización inculturada, es un ejemplo de cómo encarnar, con la ayuda del Espíritu Santo, el evangelio en una cultura concreta. Es común descubrir cómo los primeros evangelizadores se ubicaban en lugares sagrados donde el pueblo practicaba el culto a sus dioses y luego los bautizaba. Es decir, le daban una orientación cristiana. Solo pongo 3 ejemplos que yo conozco. Guadalupe en el Tepeyac, Nuestra Señora de los Dolores en Jaltocán, aquí en el sur de la Ciudad de México, y Santana Chautempan, me parece que es el estado de Tlaxcala, Santana Chautempan. Esos 3 lugares, primero eran lugares de centro de culto a dioses paganas y después se transformaron en iglesias católicas, donde se venera a la Virgen María y a la Madre de la Virgen María, que es Santa Ana. Yo no dudo que haya habido influjo entre ambos cultos, el pagano y el cristiano. No lo dudo. De hecho, la religiosidad popular refleja un cierto sincretismo, una cierta mezcla entre lo original y lo cristiano. Pero eso no quiere decir que sea lo mismo. No es lo mismo la madre de los dioses aztecas que la Señora de Guadalupe, la madre del verdadero Dios por quien se vive. Aquella era una diosa. En el caso de la Virgen de Guadalupe no es una diosa, es la madre del verdadero Dios por quien se vive. Creo que aquí está el trabajo que debe hacer la iglesia en la evangelización. No rechazar la cultura, pero esa cultura, leerla, interpretarla a la luz del Evangelio de Jesucristo. Dicho método evangelizador, es decir, de los primeros frailes que venían aquí y quitaban los ídolos y ponían las vírgenes y las imágenes de Cristo, se podría juzgar hoy como una violencia hecha a la cultura original, o como algunos dicen, como una manipulación religiosa. Por nuestra parte, reconocemos que los cometidos hay que juzgarlos en su contexto. No es correcto juzgarlos con nuestra mentalidad actual y decir, mira, ellos hicieron un error, porque ellos hacían lo mejor para que el evangelio fuera inculcado en su cultura. Más bien cuidarnos de no volver a cometer los mismos errores, siempre predicar el evangelio respetando la libertad de las personas. El evangelio se propone, nunca se impone. Y sobre todo, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a encontrar los nuevos caminos para anunciar el Evangelio de Jesucristo a la gente de hoy. Y esto para gloria de Dios Padre, salvación de todos los seres humanos y derrota del demonio. Ya terminé, espero sus críticas y comentarios o observaciones.
Perdón, Fray, como dijo, el evangelio siempre se y luego nunca se impone. Pero se propone, no se impone, claro. Ah, propone. Sí, gracias, padre. Nada, Lupita. Yo, Fray, tengo una duda o una reflexión, Adelante. que es, por ejemplo, en la historia mínima de México uno puede leer que nuestras culturas de antiguo estaban acostumbradas a las guerras religiosas y sustitución de dioses entre ellos, era muy, muy común. Entonces, por ejemplo, para ellos, en su momento pudo haber sido menos conflicto religioso, el cristianismo o la evangelización, que a lo que nosotros interpretamos en la modernidad, ¿no? Claro, hay que ubicarse en el contexto histórico, claro. De acuerdo. Para hacer un juicio más objetivo, ¿cómo se realizó la evangelización? Por medio de símbolos, usando los elementos religiosos que ellos tenían, pero la finalidad siempre es anunciar el evangelio, liberador de las personas. Lo vemos en Juan Diego, la Virgen, o mejor dicho, Dios a través de la Virgen quiere liberar a Juan Diego para que sea una persona libre, con dignidad, una persona realizada, claro. Algunos lo interpretan esto como una manipulación religiosa. Ah, se valen de la Virgen, pero en el fondo son las mismas diosas paganas de antes. Pues ya vimos que influjo sí hay, si hay influjo no se puede negar, hay un cierto sincretismo, pero no es identidad. No se puede identificar la Tonantzin con la Virgen María, la Madre de Jesucristo. ¿Alguien más, hermanos? Hola, padre. Yo quería preguntarle, ¿cómo se podría de alguna forma dialogar con los hermanos separados? Bueno, ellos no creen en la Virgen y no, siempre nos rebaten en contra de ella. Pero ¿cómo se puede llegar a un entendimiento, demostrarles que ella es una madre viva, que nos quiere, que está ahí presente? Esa sería mi pregunta. Gracias. Pregunta, doctora Elsie. Mire, yo le puedo contestar porque yo ya he tenido experiencia, he dialogado con algunos hermanos protestantes y me he dado cuenta, hablar con ellos, no hay que hablar primero de María, primero hay que hablar de Jesús, ¿sí? ¿De acuerdo? Vamos a empezar a hablar de Jesús y Jesús. Y ya, poco a poco empezamos a hablar de Jesús y vamos a llegar también a María, porque para tener el misterio completo de Jesús no podemos ignorar a María. Gracias, padre. Doctora Elsie. Muy interesante su exposición, ¿eh? Muchas gracias, muy ilustrativo. Gracias. Por eso, me gustó que pude unir estos dos libros, el libro de un protestante, el libro de un católico y también lo que da la interpretación oficial de la Iglesia con el Papa Juan Pablo II el Santo Domingo. Era parte yo, Fray, de lo que iba a comentarle acerca de César Vidal, ¿no? La diferencia entre él y Leonardo Boff, precisamente, ¿sí? Uno, el mito de María, exacto, como usted dice, católico, y la parte de César Vidal, ¿no? Muy diferente, entonces, muy diferente en cuanto pues la creencia, ¿no? Para César y para la mayoría de los protestantes, el culto a María es idolatría porque viene de las diosas paganas. Así es. No es cierto, porque en la misma Biblia hay elementos que nos hablan de un cierto culto que se le daba ya a María. Le cité, por ejemplo, el Evangelio de San Lucas, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto. Y no cité más textos, pero está también ese que dice, dichosa tú que has creído desde ahora. No es cierto eso de que hay elementos bíblicos, claro, no hay que negar que sí hubo un influjo de las diosas paganas, del culto de otros, hubo un influjo, pero no una identificación.
¿Qué libros son los que está tomando Fray en comparación? El de César Vidal y el mito de María. Ujú. El rostro materno de Dios, el rostro materno de Dios. Leonardo Boff hace ver que sí, es cierto, está el elemento mítico, está el elemento simbólico, pero no hay que descuidar el elemento histórico. María, antes de ser un mito, antes de ser un símbolo, es una persona histórica que ha intervenido en la historia de la salvación por voluntad de Dios. No es un mito, es historia, o mejor dicho, se complementan. ¿Sí me expliqué o los confundí más? Pues sí, es una realidad la Virgen, ¿no? Realidad. Primero es una realidad histórica, que después se ha hecho en un símbolo que va más allá de la historia, porque ha traspasado fronteras, digamos así. Y finalmente le cité también el documento de Santo Domingo, en el número 15, y el testimonio de Fray Bernardino de Sahagún, que critica el inicial culto que se daba en el Tepeyac del 1570. Aquí está Bernardino de Sahagún, testimonios históricos guadalupanos. Ese ha de estar muy interesante también. Muchísima riqueza. De Y una ese más. casi no nos habló hoy, ¿o sí? ¿O estos días? El texto de Fray Bernardino de Sahagún, uno de los textos más antiguos que tenemos sobre el culto que se da a la en el Tepeyac y que ahora se llama Guadalupe, dice él. Por eso él no estaba de acuerdo con ese culto, porque paliativo de la idolatría. Los mismos primeros franciscanos no estaban de acuerdo con el culto a Guadalupe porque pensaban que era un paliativo de la... ¿Pero por qué pensaban eso si ellos fueron testigos de cuando Juan Diego entregó la tilma? ¿Por qué viene la gente de tan lejos a ver a la Virgen aquí cuando hay otras iglesias dedicadas a la Virgen y no van allá? Dice, lo que pasa, dice Fray Bernardino, es que vienen aquí a adorar todavía a su diosa Tonantzin. Bueno, de hecho así empezaron, ¿no? Ponían sus imágenes y detrás de las imágenes religiosas, ¿no? De los católicos. Por eso digo, la iglesia se vale de los elementos religiosos del pueblo, pero posteriormente les da una orientación cristiana. Les puse